Bien, gloria a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida para nosotros continuar con este ministerio dando la palabra de nuestro Dios. Agradecemos infinitamente la sintonía de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Es en el libro de Números, capítulo 20, versículos 8 hasta el versículo 13. Números, capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 13, donde vamos a estar nosotros pues en la reflexión y en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos da hoy de poder estar aquí exponiendo su palabra. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, el Redentor Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Venimos delante de su presencia para humillarnos y darle las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que días tras días podemos obtener a través de la misma. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por el Espíritu Santo que la ha inspirado para nuestro beneficio. Gracias por cada uno de los escritores que usted ha usado a través de todos los años, Señor, para que ellos, Padre Celestial, pues escribieran estos libros por su inspiración. Y gracias, Señor, te damos por cada uno de esos hermanos y de esas hermanas que están ahí con nosotros a través de estos medios de comunicación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por escuchar cada una de nuestras oraciones y nuestras plegarias, Padre Celestial. Si hay algún enfermo, Señor, te pedimos que tú le sane, que tú le levante. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que usted ilumine nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Consecuencias de no seguir las instrucciones de Dios. Consecuencias de no seguir las instrucciones de Dios. Es importante seguir instrucciones. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un televisor, vamos a observar que se nos entregan unos documentos, unos papeles que nos hablan acerca de cómo nosotros manejar esa televisión, cómo usar la televisión, el uso que vamos a darle, cualquier situación que se presente, si se daña alguna pieza, cómo nosotros podemos recuperarla, cómo podemos arreglarla. Y así
también podemos ver en las distintas cosas que nosotros adquirimos también. Usted compra un celular, una computadora, un carro nuevo. Usted va a observar que el fabricante siempre le da una lista a usted de las instrucciones de cómo usted va a utilizar esa herramienta, ese aparato. Por ejemplo, podemos ver también en el medio que nos rodea, muy popular, muy conocido, cuando usted busca los medicamentos, usted compra unos medicamentos y los medicamentos tienen instrucciones de cómo deben usarse, cuáles son las dosis que debe usar ese medicamento, porque hay que conocer esas cosas para que podamos nosotros pues darle la utilidad que lleva tanto para el bien puede servir, pero también puede servir para el mal. Si usted usa un medicamento, pues indebidamente podría ocasionarle hasta la muerte. Así podemos ver también la cerveza, las distintas cervezas que se compran, las distintas marcas. Usted puede leer una instrucción en cada una de los rótulos que tienen la cerveza. También estamos hablando de los distintos tipos de uso de alcohol, llámese el whisky, el ron. Podemos ver también los tabacos. Los tabacos tienen instrucciones, llámese cigarrillo, llámese puro. Hay un letrero que dice: el uso de este producto hace daño. Esto es dañino para la salud. Y usted lo puede leer, estas etiquetas que tienen estos productos. Venenos también que compramos, insecticidas, y así pues vemos que tienen sus instrucciones. Si usted le da las instrucciones correctas, pues usted le va a ir bien. Pero si usted no sigue las instrucciones, pues a usted no le va a ir bien, lamentablemente. Asimismo nos pasa con las instrucciones que Dios nos da en su palabra. La palabra de Dios tiene instrucciones para nosotros, tiene mandamientos, tiene principios de cómo nosotros debemos de hacer todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo tiene sus instrucciones dadas por Dios. La palabra de Dios en este texto que tenemos nos habla a nosotros precisamente de cuáles fueron las consecuencias de que dos hombres no siguieron las instrucciones que Dios le había dado, y esto le provocó la muerte. Fueron condenados a muerte ambos, simple y llanamente, porque Dios mandó que se hiciera una cosa y ellos hicieron el asunto como ellos consideraron pertinente. Esto nos enseña, mis hermanos y mis amigos, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a meditar y vamos a leer, y lo que nosotros sabemos concerniente al uso de los principios y mandamientos que Dios nos da en su santa y bendita palabra, y seguirlos al pie de la letra, como decimos nosotros, para que nos vaya bien. De lo contrario, no nos va a ir bien, vamos a fracasar en todos los renglones de nuestra vida. La palabra de Dios en este texto que tenemos aquí en el libro de Números es en el capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 13, que estamos sintetizando la historia bíblica. La palabra de Dios nos habla tocante a la nación de Israel. Moisés era el líder que Dios había escogido como pastor, como director, como presidente, como gobernador, como ministro. Distintos nombres tenemos para aquellos líderes de nuestras naciones. Dios había escogido a Moisés como hombre de Dios, temeroso de Dios, para que él condujera la nación de Israel a través del desierto para llevarlo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que Dios le había prometido a
a todo Israel y a toda su descendencia a través de sus patriarcas. Aarón era el líder, el sacerdote, el sumo sacerdote. Aarón representaba pues el área espiritual tocante a lo que es la nación de Israel. Ambos hombres, tanto Moisés como Aarón, eran responsables de esta congregación que Dios le había dado, que como podemos ver en las Escrituras, al igual que nosotros, era una nación rebelde a los mandamientos, a los principios, tenía problema con seguir las instrucciones que Dios le había dado tocante al uso de las cosas que el Señor había puesto en sus manos. Y la palabra de Dios nos dice aquí en este texto que la nación se rebeló contra Dios y comenzaron a quejarse. Se quejaron contra los gobernantes que eran Moisés y Aarón, los principales líderes. Y comenzaron a decir que hubiesen preferido morir en Egipto o estar en Egipto o morir antes de pasar ciertas calamidades. Y una de ellas que presenta aquí era que ellos no tenían agua, tenían sed. Sus animales también tenían agua. Y comenzaron a murmurar y comenzaron a criticar y comenzaron a hablar mal de Moisés y de Aarón y por ende de Dios. Entonces Dios le dio ciertas instrucciones a Moisés para que él resolviera esta situación. Y por eso en el versículo 8 encontramos, toma, dice Dios a Moisés, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Las instrucciones que Dios le está dando aquí a Moisés y a Aarón son muy claras, son muy específicas. Y es que le dice, hablad a la peña. Es decir, habla. Oye, tenemos nosotros ahora mismo una modernidad extraordinaria que con los sistemas computarizados, usted le dice, algunas veces se da ese caso, usted le dice a un aparato, mira, enciéndeme la luz, y el aparato le enciende la luz de la casa porque está conectado. El aparato, usted le dice a un celular o a una computadora ahora mismo, llámame a fulano de tal, y el aparato lo llama y usted lo oye por teléfono y está hablando con la persona. Óigame, el hombre está pues utilizando la ciencia, los conocimientos que Dios le da. Ojalá nosotros así podamos tener un contacto con Dios e invirtamos más tiempo nosotros hablando con Dios que hablando con los demás o teniendo contacto con las demás cosas que nos rodean. De tal manera que Dios le dijo claramente, habla a la piedra, habla a la peña y hazlo a la vista de todos. Es decir, para que esto sea de testimonio, el milagro que Dios iba a hacer sea de testimonio para todas las naciones de Israel. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Aquí nosotros podemos observar claramente cómo Moisés en este momento sigue las instrucciones de Dios. Toma la vara, una vara que Dios le había dado, para que con esa vara, pues Dios utilizara a Moisés, pues a través de esa vara, y con esa vara, pues hiciera muchos milagros. Ahora bien, dice el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña,
y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Fíjense cómo Moisés y Aarón cambiaron las cosas, porque dice aquí la palabra que ellos, en vez de obedecer, en vez de seguir las instrucciones que Dios le había dado, ellos lo que hicieron fue que reprendieron al pueblo. Le llaman rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aparte de que insultan al pueblo y le llaman rebelde y reprenden al pueblo de Israel, cosa que Dios no le había mandado, también ellos se ponen como que eran ellos los que iban a hacer el milagro, según el versículo 10. En el versículo 11 dice la palabra: entonces alzó Moisés su mano y oiga lo que hace: golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Dónde estuvo la falla de Aarón y de Moisés? Que no siguieron las instrucciones de Dios. Dios le dijo: habla a la peña. Y ellos lo que hicieron, que reprendieron el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y ellos golpearon, e incluso golpearon 2 veces la peña. Dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Es decir, que el milagro, Dios de una forma se glorificó en este momento. Pero mire lo que nos dice el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Verso 13, estas son las rencillas, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios cumplió con la promesa de que iba a darles agua a el pueblo de Israel. Pero podemos ver que Dios dictó pues consecuencias para Moisés y para Aarón, fruto de su desobediencia. Y esto trajo pues una condenación de muerte para ellos. ¿Cuál era el deseo de todos aquellos que salieron del pueblo de Israel, de la nación de Israel? Entrar a la tierra prometida, especialmente Moisés y Aarón. Sin embargo, Dios no le permitió que ellos entraran a esa tierra, puesto que la misma palabra de Dios nos habla del castigo de Dios, fruto de su rebelión. En el mismo libro de Números, en el capítulo 20, ahí mismo en el capítulo 20, en el versículo 24 y versículo 28, nosotros vemos aquí la respuesta de Dios para ellos. Dice el versículo 24 del capítulo 20: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Verso 28 dice: y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. La palabra de Dios nos habla aquí de cómo Dios le quitó la vida a Aarón, pero no solamente le quitó la vida,
también aquí la palabra de Dios habla de que fue pues desprovisto de su misión sacerdotal y también fue dada a su hijo. También la palabra nos habla a nosotros tocante a las consecuencias de Moisés. En el mismo libro, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, nos habla la palabra de Dios también del juicio de Dios para Moisés, del castigo de Dios para Moisés. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, dice así la palabra. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Verso 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no seguir las instrucciones de Dios para estos siervos de Dios? Entendemos por la historia bíblica que ellos no fueron condenados para perdición eterna, pero sí Dios le quitó de la tierra antes de lo que ellos mismos estaban esperando. Asimismo nos va a pasar a nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos. Si nosotros no seguimos los consejos de Dios, si nosotros no obedecemos los estatutos, las normas, las leyes que Dios nos da en su palabra, nosotros vamos a tener consecuencias negativas. Hermano y mi amigo que me está escuchando, que me está viendo en este momento, vamos a seguir las instrucciones de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Antes de hacer algo, de tomar una actitud, una acción en nuestra vida, vamos a chequear a ver qué Dios nos dice en su palabra. Vamos a consultarle a Dios a través de su palabra. Vamos a hacerlo a través de la oración para seguir las instrucciones de Dios y no la de nosotros mismos ni la de los hombres. Si seguimos las instrucciones de los hombres, vamos a fracasar. Pero si seguimos las instrucciones de Dios, vamos a tener éxitos en nuestra vida. Y yo le tengo para finalizar una instrucción que dice la palabra de Dios claramente, que podemos seguir y es la mejor. En el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios presenta a Cristo aquí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mejor instrucción para salvación, para vida eterna que podemos tener nosotros es tomar la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si todavía no has aceptado a Cristo, que es el único que quita el pecado de nuestras vidas, que nos limpia de toda maldad. Cristo que nos ilumina a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos seguir las instrucciones de Dios. Si todavía no tiene a Cristo, te exhorto hoy a que acepte a Cristo como tu Salvador. Dile, Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco, Señor, que las consecuencias que tengo, oh Señor, en este momento es porque no he seguido tus instrucciones. Ayúdame, Señor, a seguir tus mandamientos, tus mandatos. Entrego mi vida a Cristo. Hazme una nueva criatura, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Perdona mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración,
Háznoslo saber que estamos para ayudarte, estamos para dirigirte y para bendecirte. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Amén.